Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro querido compañero, aliado, Noé Domínguez. Es un abogado, asesor financiero y tributario, y hoy nos viene a plantear pues la importancia de esas reformas jurídicas que están pendientes en República Dominicana, en un contexto donde precisamente son las reformas jurídicas las que nos permiten modernizarnos y que permiten que República Dominicana pueda dar un salto de unas leyes que están muy obsoletas, Noé. Correcto, correcto. Feliz año. Feliz año, mucha salud. Yo digo siempre mucha salud, que lo otro salimos a buscarlo. La otra y sabiduría. Yo le añado salud y sabiduría. También, correcto. Muy bien. Correcto. ¿Cuáles son, Noé, esas reformas jurídicas pendientes y urgentes en República Dominicana? Mira, el año 2024 cerró con grandes hitos de sentencia del Tribunal Constitucional declarando no conforme a la Constitución varias normativas, y este año ya por una deuda que está pendiente, que históricamente hemos tenido pendiente, tenemos leyes, grandes reformas que tienen más de 24 años el Congreso dando vuelta. Parece que el mareo no termina de caer sobre ellas. Y estamos hablando, por ejemplo, del Código Penal. Sí. El Código Penal tiene más de 24 años en el Congreso Nacional dando vuelta, y por un tema de voluntad política no se ha aprobado. Tenemos recientemente el debate del Código Laboral, pero ahí mismo en la esquina tenemos la reforma necesaria, urgente al Código Tributario, la reforma a la Seguridad Social, la reforma a la Ley General de Educación, la reforma a la Ley General de Electricidad. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente 7 leyes sumamente importantes para la transformación nacional. Sin embargo, nuestros congresistas y nuestros partidos políticos, todos, tanto el gobierno de turno como el de la oposición, porque el partido gobierno de turno cuando era oposición también le hizo el juego y hoy lo está haciendo en los demás partidos de la oposición. Y aquí lo que falta es voluntad política. Fíjate que nuestros congresistas se dan el lujo de presentar proyectos de ley para que se declare no laborable el día de Thanksgiving, pero no hacen los más mínimos esfuerzos para que esas deudas que tenemos, que repito, tienen más de 20, 24 años, pendiente de una gran reforma, de una gran transformación en la República Dominicana, y no termina de acontecer. Oye, ¿cuántas trivialidades? Tú lo acabas de decir de manera magistral. El tema del Código Penal y Código Procesal Penal está haciendo noticia por varios días ya en los titulares de nuestra prensa dominicana. Tú como experto, ¿cuál consideras, amén de esa falta de voluntad política, que han sido como los puntos principales de estancamiento de ambas reformas que son tan necesarias? Pero en el caso específico del Código Penal, para nadie es un secreto que lo que tiene realmente detenido la aprobación de ese código es el tema de las causales del aborto. Es decir, aquí yo soy de los que planteo que ese código, que tiene más de 84 nuevas tipificaciones penales, y para poner un ejemplo, todas esas personas que están envueltas en estafas multimillonarias, el famoso caso Mantequilla, el caso aquel de las estafas inmobiliarias, hoy esa gente tienen 200, 300 millones de pesos que estafaron a ciudadanos dominicanos, otros también con el tema de vendiendo de negocios piramidales y negocios a través de Bitcoin y monedas electrónicas. Tienen, repito, más de 200 millones, hay uno que tiene más de 400 millones de pesos que estafó a más de 50 personas. ¿Y qué tú crees que le toca? En base al Código Penal que actualmente tenemos, lo que le toca como máximo son 2 años de prisión. Oh, Dios mientras mío. que el proyecto que se presentó, que se consensuó, con esa ley aprobada no se dan este tipo de casos, porque la gente lo va a pensar 30 y 40 veces, porque tienen hasta 30 años de prisión. Sí. Entonces, cuando tú tienes una ley tan blandengue, como es el caso que nosotros tenemos, es un código napoleónico que tiene más de 200 años, entonces, ¿qué esperar? Entonces, ¿qué es lo que yo creo específicamente del Código Penal? Que el Código Penal se puede aprobar tal cual fue consensuado, y el tema de las causales, llevarlo a una ley especial. ¿Y por qué digo esto? Porque se legisla para la mayoría, no para la minoría. ¿Por qué digo? Bueno, la mayoría estamos bajo la tesitura de que necesitamos el Código Penal y estamos de acuerdo en que sea aprobado tal cual está. Sí. Pero una minoría que tiene la capacidad de hacer injerencia tanto en el Palacio Nacional como en el Congreso, entonces, ¿la injerencia cuál es? Que no aprueben el código sin incluir las causales del aborto. Entonces, ¿qué es lo que yo, vuelvo y repito, planteo? Que se puede aprobar el Código Penal y ese tema de las causales llevarlo a una ley aparte donde se pueda debatir todo el tiempo que se quiera, pero no tener una sociedad postrada a un código napoleónico
Que entonces tú tienes, por ejemplo, aquí tú tienes el tema del famoso ácido del diablo. Tú no tienes cómo tipificarlo, porque el Código Penal que tenemos no lo tipifica. Sí, de hecho hoy, no sé si fue en días pasados, pero bueno, me encontraba con un artículo del periódico El País tocando específicamente el caso de varias niñas que han sido abusadas y al final, pues lo que habla el diario es señalando cómo no hay en el actual Código Penal, pues protección para esas niñas que han sido víctimas de una especie de violencia íntima en este caso. ¿Qué hace, qué tú crees que a nivel, más que qué hace, qué expectativas reales se pueden tener de que con la falta de voluntad que se ha mostrado hasta ahora, no solamente para el Código Procesal Penal, sino para tantas otras leyes que necesitan ser modernizadas, de que realmente sucede este año? Porque pasan años y siempre existe esa expectativa de finalmente se logrará en esta legislatura, en la otra, y pasan legislaturas y vienen otras y no ocurre nada. Mira, lamentablemente yo no tengo buenas expectativas con esas grandes transformaciones. No tengo grandes expectativas por el sentido de que no hay voluntad política. Ni los partidos de la oposición, ni el partido de gobierno han expresado un compromiso tajante con aprobar esa reforma. Y el mejor ejemplo es el Código de Trabajo. Cerramos el 2024 con una discusión donde se sometió la reforma al Código de Trabajo y el proyecto de la cesantía lo detiene. Entonces ya hay una comisión que lo está analizando. Yo soy de los que entiendo que en el caso específico del Código de Trabajo, porque involucra a otras áreas, tiene que ser aprobado. Ahora, ¿qué es lo que yo no estoy de acuerdo? Con que se toque el tema de la cesantía sin previamente tú entrar lo que plantea la ley 8701 del Sistema de Seguridad Social, que es entrar el seguro de desempleo. Esa entiendo que se va a aprobar, por lo que repercute a la economía y al sector empresarial. Repito, sin tocar el tema de la cesantía. En el caso de la seguridad social, no tengo expectativa de que eso se apruebe. Sin embargo, en reiteradas ocasiones hemos planteado que eso podría traer un estallido social debido a que las pensiones que se van a dar con esa ley en el 2034, que todos los que empezamos a cotizar cuando la ley entró en vigencia en el 2002, ya vamos a optar por los 30 años de cotización. Entonces, cuando tú lo vas a mandar con una tasa de reemplazo con 6,000 y 7,000 pesos para su casa, entonces es una barbaridad. Suponte un empleado que hoy devenga, por decir algo, 50,000 pesos, y que tú lo mandes para su casa con una tasa de reemplazo que no llega al 23%. Es decir, es un absurdo total. Tú lo estás mandando para su casa con una pensión, después de haber cotizado a la Seguridad Social 30 años, está mandando para su casa con una cotización de con una pensión de menos de 10,000 pesos. Ahí tenemos también el tema de otra gran reforma, que es el Código Tributario. Porque nosotros nos hemos centralizado, producto de lo que ocurrió con el proyecto de reforma fiscal, no hemos centralizado en la reforma fiscal. Pero para tú hacer esa reforma fiscal como debe de ser, tú tienes que reformar el Código Tributario. El Código Tributario es una de las retrancas más significativas que tiene este país para promover realmente un desarrollo económico en todos los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Tú tienes una economía informal, que dicho el Banco Central, que supera el 60% de la economía. Es alta, ¿Qué muy significa alta. eso? Que la economía nacional, menos del 40% está regulado. Entonces, ¿cómo tú lo vas a regular? Simplemente esa persona que está informal se va a regular solamente para pagar impuestos. No. Entonces tú tienes que hacer más potable el código tributario, que la gente lo entienda más, que no sea tan vorágine, tan agresivo contra ese pequeño empresario, ese pequeño productor, y llevar de una forma u otra una reforma que la gente lo vea amigable, lo vea potable para arreglarse. Claro, hay el anticipo. Yo nada más te escucho, pero no solo el anticipo, tú tienes el anticipo, tú tienes el impuesto a los activos, tú tienes el ITEVIS, que es un dolor de cabeza. Por el otro lado también tiene el tema de la reforma a la Ley General de Electricidad. Señores, no es posible que tú teniendo los mismos aparatos eléctricos en tu casa, hoy una factura te llegue de 3,000 pesos y al mes siguiente 19,000. te llegue de un monto totalmente absurdo. Otro elemento, si tú tienes la vivienda cerrada por un tema de un promedio que ellos sacan, entonces tú la tienes 2 meses cerrada, pero te sigue llegando con un consumo altísimo que se lo inventan. El otro elemento, el tema de los contadores, de los medidores. Los medidores no pueden ser al ojo por ciento. Yo no sé si ustedes han visto cuando van los empleados de las EDES por una rendija, miran lo que tiene el contador y lo anotan. En la mayoría de los casos es así.
De hecho, tenemos un déficit ahora mismo de contadores en la República Dominicana. Entonces, el otro elemento es el tema de la Ley General de Educación. Fíjate que yo te he mencionado aproximadamente 7 leyes, que son leyes todas neurálgicas. Es decir, ¿hasta dónde nosotros vamos a tener un 4% para la educación? Y a la misma vez le vamos a permitir a un sector, en este caso a la ADP, que en medio de un año escolar decida parar 7, 4, 15 veces las docencias simplemente porque todas son las mismas reivindicaciones. Y sin consecuencias. Aumento salarial, y eso que tú acabas de decir, y sin consecuencias. Entonces, para eso se necesita obligatoriamente modificar la Ley General de Educación, que dicho sea de paso, esa ley hace rato que es adulta. Bueno. Lo mismo que la Ley General de Electricidad, que es del 21. Pero la Ley General de Educación es del 67. Entonces, cuando tú empiezas a sumar todo esto, entonces es la gran pregunta que se hacen los ciudadanos de a pie cuando nos escuchan hablar esto. ¿Y dónde han estado nuestros congresistas? En el mismo lugar, en el mismo sitio, y tomándose el barrilito, el cofrecito, y fíjate todas las cosas que se inventan, pero las grandes reformas que hay. Otro elemento tal que se me está escapando, el Código Civil. El Código Civil, señores, nosotros no tenemos un Código Civil simplemente porque los congresistas nuestros no se han querido poner de acuerdo porque hay temas que le tocan. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a estas alturas de juego un congresista esté defendiendo el matrimonio infantil? Oh, Dios. ¿Cómo es posible? Inaudito, inaceptable, ¿Entiendes? Inaceptable. Entonces, esas son de las... Fíjate que ya van 8 que te menciono, pero cada una de ellas tiene un impacto directo en la sociedad dominicana en todos los sentidos, social, económico y político. Entonces, Noé, ya lo has dicho, urgentes son, necesarias por demás, pero de aquí a que concluya la actual legislatura, ¿qué podemos esperar? ¿Entretenimiento? Pan y circo, como diría. Pan y circo, es lo que pan y circo. Es decir, hubiésemos querido tener otra expectativa, pero la realidad... Ojalá nos sorprendan. Exactamente, ojalá nos sorprendan. Fíjate cuántas legislaturas han pasado y ha prescrito el Código Penal, por decirte algo. Sí, no sé cuánto. Es decir, tiene 23 años dando vueltas, va a cumplir ahora 24. Entonces, cuando la aprueban como decimos en el derecho, chicanamente, violándose los procedimientos, saltándose las normas que realmente ocurren. ¿Para qué? A propósito, para que luego lo declaren inconstitucional. Bueno, yo espero, Noé, que en tu próximo segmento o en los próximos segmentos los propios legisladores, los congresistas nos puedan desmentir toda esta expectativa, que nos sorprenda ciertamente en este 2025. Óyeme, porque ya basta, está bueno de tanto relajo. Gracias, Noé Domínguez. Te deseo todo lo mejor, de verdad, en este nuevo año 2025. Por supuesto que nunca te apartes de venir aquí a hacer este segmento que alborota el avispero. Muchísimas gracias. Noé Domínguez es abogado, asesor financiero y tributario. Siempre nos acompaña en Expreso Matutino con una mirada muy experta en estos temas. Vamos ahora a marcar una pausa, 8:33 minutos. Ya volvemos.